Bueno, vamos con el tema para hoy, piden señales. Vamos a mirar quiénes piden señales y por qué piden señales. Hay personas que ya en la vida cristiana le piden a Dios una señal. Una señal se va a dar determinada circunstancia, determinada situación, pero si se da esta señal, yo voy. Si se da esta señal, yo lo haré. Pero si se da esta señal, tengo que hacer tal cosa. Pero piden señales se refiere a la solicitud de pruebas o manifestaciones sobrenaturales para confirmar la fe o la voluntad de Dios. Pero a menudo Jesús se veía enfrentado por los líderes religiosos quienes le pedían señales, la cual evidenciaba su incredulidad. Y muchos de ellos veían los milagros que Dios hacía a través de Jesús, milagros sobrenaturales, pero aún así pedían señales. Hay personas en las cuales Dios le ha respondido alguna petición. Ha visto la respuesta del Señor, de pronto una sanidad, de pronto restauración de un hogar, restauración del matrimonio, de pronto que un hijo salió de las drogas, de pronto una restauración en sus finanzas, de pronto que Dios lo llamó al ministerio y como que todavía dudan. Y algunos le piden al Señor, yo quiero que me dé una señal, Señor. Si esta señal se cumple, entenderé que viene de ti. Cuando ya hemos visto que Dios nos ha respondido. Entonces, ¿cómo actúa ahí la incredulidad en muchas personas que el Señor sí les ha respondido, pero aún así piden señales? Quiero que me acompañe la palabra y quiero que miremos lo que nos habla en el libro de Mateo 12, 38 al 42. Mateo 12, 38 al 42. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. ¿Cómo no entendían que era el Hijo de Dios el que estaba frente a ellos? Pero aún así los mismos escribas y fariseos le pedían al Señor señal, viendo que el Señor ya había hecho señales y milagros sobrenaturales que no se veían en ese tiempo en el pueblo de Israel. Y cómo veían las señales que él hacía, pero aún así osadamente le pedían señales al Señor. Estos hombres pedían señal cuando acababan de ver que con un hombre que estaba de una mano seca, además el Señor cómo lo sanaba, pero también hizo no solamente en los días de reposo que lo hizo este milagro, esta señal, sino en el tiempo que el Señor Jesús estuvo durante su ministerio. Que aquí encontramos en la palabra cómo estos respondiendo a algunos de los escribas fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Como viendo que había sanado a este hombre de la mano seca y le había restaurado el Señor Jesús, pero ¿por qué muchos lo criticaban? Como un día de reposo va el Señor a hacer milagros. Pero encontramos en otro texto la palabra que dice que ¿quién de ustedes si un buey se va a una parte de un hoyo, entonces no lo sacarían en el día de reposo? ¿Cómo el Señor lo lleva? Porque este hombre, siendo hijo de Abraham, no podría tener sanidad de la mano seca. Quiero que me acompañe, ahora vamos al libro de Jonás. Ya volvemos con este libro. Vamos ahora al libro de Jonás. Quiero que miremos Jonás capítulo 1. Vamos a mirar del 1 al 7. Jonás 1 al 7. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsís. Descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsís, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsís, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto?
porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Mira que aquí encontramos el contexto de lo que el Señor les estaba hablando a los fariseos publicanos en cuanto a lo que estaba sucediendo de las señales. Y les decía que una señal solamente tendrían la señal de Jonás. Pero como el Señor hablaba a Jonás, yo decía, pero tanta gente que había en Nínive, ¿y por qué el Señor escogió a Jonás? Pero Jonás no quería hacer lo que el Señor le había mandado, solamente ir a llevar un mensaje, Eso me recuerda tanto como la mujer samaritana, cuando el Señor Jesús le habló con el cántaro ahí en el pozo de Jacob. Y como esta mujer le creyó, dijo: ¿no eres tú el Cristo? Dice que en ese momento llegaron los discípulos a hablar con Jesús, y esta mujer se fue por todo Samaria a decir que él era el Cristo. Dice que esta sola mujer se ganó a toda Samaria para Cristo, porque ya ellos decían: ya no creemos a tu dicho, ya creemos que Jesús es el Cristo, porque lo hemos visto. Y aquí encontramos que el Señor llamaba a Jonás para ganarse a todo Nínive para el Señor. Y como este hombre aún se negaba a hacerlo. ¿Pero por qué se negaba? Porque precisamente el Señor ya había perdonado en otras ocasiones a Nínive por el pecado, y sabía que ellos volverían a lo mismo. Pero ¿cuántas veces nosotros vamos en contra del Señor cuando nos pide algo, que vayamos y le hablemos a una persona, pero el Señor va a volver a hacer lo mismo? Usted y yo solamente nos corresponde obedecer, ya que hay señales en las cuales se nos cumplen en nuestra vida, y que el Señor quiere usarnos a usted y a mí. Eso es lo que sucedía precisamente en este caso. Jonás negándose a ejercer el plan por el cual el Señor lo había puesto en esta ciudad de Nínive. Se negaba, ¿por qué? Porque no quería hacer lo que el Señor le estaba diciendo. Pero ahí mismo en el mismo capítulo 1, miremos del 14 al 16, que dice: entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se quitó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Mire que muchas personas dirán: pero ellos, ¿cómo así que temieron a Jehová? Si anteriormente en el mismo capítulo encontramos que ellos adoraban a su Dios. No era Jehová, no era el Dios que usted y yo conocemos, eran otros dioses. Estos los que estaban en la nave, pero era un propósito también que el Señor permitiera que Jonás huyera en esa nave, y era precisamente por esa tempestad que el mar estaba embravecido, para que ellos conocieran de Dios. ¿A través de quién? De Jonás. Pero Jonás no lo entendió, él no lo entendió que el Señor lo estaba usando, porque él mismo les dijo: yo sé que Jehová es el que está permitiendo esto que me está pasando en mi vida. Esta era una señal que Dios estaba haciendo a través de Jonás, pero el mismo Jonás no lo entendió, porque estaba tan bravo, tan enfurecido con el Señor, que él no entendió que ya el Señor lo estaba usando, inclusive con esas personas que iban en la embarcación, porque ellos le clamaron a Jehová. Aquí dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. O sea, ellos sabían que todo lo que estaba sucediendo era por el Dios Todopoderoso, el Dios que hablaba Jonás, ese Dios Todopoderoso, no los dioses que ellos adoraban. Por eso ellos echaron suertes, y en la suerte encontraron que resulta que era de parte de Dios que le estaba permitiendo esto que estaba pasando con Jonás. Y por eso dice: tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó en su furor. Pero lo que más me impacta a mí en el verso 16 dice: en el verso 16 dice: y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Yo creo que ellos habían escuchado hablar del Señor, porque adoraban a otros dioses, pero solamente a través de Jonás, como
hacen sacrificio a Dios. Y viene y dice aquí que dice que ofrecieron a ellos sacrificios a Jehová e hicieron votos. O sea, prácticamente un propósito de Dios. ¿Qué propósito tiene el Señor con usted para llevarles señal a otras personas? Una señal en la cual el Señor está con usted. El Espíritu Santo lo usa a usted con palabras, con revelación, con entendimiento, pero aún con milagros, y muchas veces no entendemos. Cuando vamos y llevamos una palabra, en la señal del Señor que está en usted y en mí, que es el mover del Espíritu Santo, es el fuego del Espíritu Santo que se mueve a través de su vida y mi vida, cuando les predicamos a otras personas, cuando oramos por otras personas. Hay personas que dicen, no, usted empezó a hablar y yo siento un fuego, ya estoy sudando, no sé qué es lo que está pasando. Es el mover del Espíritu Santo. Esa es una señal que el Señor nos está usando a usted y a mí, y es esa señal en la cual usted y yo no solamente tenemos es que llevar la palabra. Jonás aquí solamente le decía de Jehová. Fue el que permitió esta tormenta, fue el que permitió que empezara el mar a embravecerse, pero fue el Señor. Pero como estos hombres que iban en la embarcación lo entendieron, y como entendieron y le clamaron fue a Dios, al único Dios verdadero. No le clamaron a sus dioses, sino al Dios de Jonás. Por eso encontramos acá que aún el Señor está inquieto con usted y conmigo. Es para que usted y yo llevemos señal a otros, porque a veces pedimos señal para nosotros sabiendo que la señal se cumple, y la señal se ha venido cumpliendo a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice que venía un advenimiento a través de nuestro Señor Jesucristo, que venía a través de un nuevo pacto, esa señal que se cumpliría desde el Antiguo Testamento para el Nuevo Testamento, y es esa señal que quiere llevarnos a usted y a mí el Señor. Por eso en el verso 17, en Jonás 1:17 dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez para tragarse a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Fue lo que sucedió exactamente con el Señor, ya que aquí nos habla que dentro de los planes del Señor ya le tenía preparado este pez a Jonás, pero él se lo tragaría a Jonás, y te lo tragaría totalmente entero, vivo, no lo mataría. Permaneceré 3 días dentro del vientre del mismo pez. Pero también encontramos qué pasó en esos 3 días con el Señor Jesucristo. Quiero que me acompañe al libro de Mateo nuevamente, capítulo 12. Mateo 12, vamos a mirar el versículo 39 al 41. Mateo 12, 39 al 41. Y dice, respondió y les dijo, él les respondió y les dijo: la generación mala, adúltera, demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Encontramos que Jonás estuvo 3 días y 3 noches dentro de se dice la palabra que se lo tragó. El pez se tragó a Jonás vivo, ¿cierto? Dice que duró 3 días y 3 noches. Aquí el Señor Jesús lo ratifica a los que le estaban preguntando de la señal. Dice que dice el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra estaría 3 días y 3 noches, que fue lo que sucedió con el Señor Jesucristo. Dice en el verso 41, dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron en la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. ¿Por qué lo habla el Señor? Porque precisamente esa generación creyó, y ellos no creían teniendo al mismo Señor Jesucristo. Pedían señal, viendo las señales que el Señor hacía, aún así lo juzgaban, lo criticaban, porque cada momento buscaban en qué momento hacerlo tropezar en alguna palabra, en alguna circunstancia el Señor. Pero, ¿qué es una señal o qué significan las señales? Son prodigios, son señales que aparecen unidos para demostrar lo extraordinario del poder y la autoridad con la que se realizan los milagros, el cual es la evidencia de la presencia divina del Señor en un lugar, en una circunstancia, en una situación, pero también en nuestras vidas. Quiero que me acompañe al libro de Juan. Vamos a leer el libro de Juan. Vamos a mirar el capítulo 4, vamos a mirar del 45 al 54. Juan 4, del 45 al 54. Dice: cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no veréis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue.
Cuando ya descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta es la segunda señal que hizo Jesús cuando fue a Galilea. Mire que encontramos que aún de las mismas personas que estaban ahí, este oficial había visto las señales del Señor, pero cómo le pide que por favor descendiera para sanar a su hijo. Pero cómo le dice el Señor: si no vieres señal, no creyeres. Cómo aún los confronta, pero estaban sordos, ciegos, no entendían lo que el Señor les estaba diciendo. Cómo le pedían señal viendo los milagros que el Señor estaba haciendo. Por eso ese oficial le dijo, es que lo que más me impacta acá en esta parte es que le dijo que tú ve porque tu hijo vive. O sea, no necesitaba ir el Señor. Con la sola palabra ya había sido sanado su hijo. Pero como él, cuando se encuentra con los siervos que venían hacia él, les pregunta que a qué hora había sido sanado. A las 7. Ah, sí, a esa hora fue que dio la palabra del Señor. Pero aún así no lo creía, o sea, tenía que corroborar. ¿Cuántas personas le piden una señal a Dios? Dios les concede esa señal que le están pidiendo, pero aún así preguntan: ¿será que sí? Oiga, pero sí pasó, sí sucedió. ¿Cómo así? ¿Pero por qué sucedió eso? ¿Y cuándo? ¿A qué horas? ¿Dónde fue? Cuando el Señor ya lo había dicho. Pasó igualmente con este oficial. Por eso el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Pero ¿qué es lo más importante acá que pasó? Dice que creyó él y su casa. Entonces, démonos de cuenta que hay cosas que el Señor lo permite, también señales que están pasando, pero también es para que otros crean y crean también en las señales, pero que también que usted y yo lo creamos, porque a través nuestro es que el Señor quiere obrar en sus señales, prodigios y milagros. Mire que hay veces usted y yo solamente predicando la palabra, el Señor hace la obra. Sana, restaura, renueva. Recordemos cuando estaban los apóstoles en el aposento alto. Dice que ellos clamaban día y noche para que viniera el Espíritu Santo, ¿cierto? Y dice que el Espíritu Santo vino de una manera sobrenatural sobre el aposento alto y que todos terminaron hablando en otras lenguas. Una manifestación sobrenatural, una señal que vino el Espíritu Santo sobre ese lugar. ¿Y cuál fue la respuesta? Dice que todos terminaron, la mayoría de los apóstoles, todos terminaron hablando en otras lenguas, que todos quedaron admirados. Dice que terminaron en pardos, pedos, terminaron en otras lenguas hablando. Inclusive los que estaban de otras culturas se admiraban. ¿Cómo que habla nuestro mismo idioma? ¿Cómo que hablan el mismo lenguaje? Esa es la manifestación sobrenatural, una señal que la manifestación, que el Espíritu Santo se manifestó en este lugar. ¿Qué es lo que el Señor nos está llevando a usted y a mí? A veces pedimos señal sin darnos cuenta que el mismo Señor nos usa a usted y a mí, y es la presencia del Espíritu Santo que se mueve a través de nuestras vidas en lo sobrenatural. Y esos milagros que habían hecho el Señor en esa parte daba a entender que Él obraba con milagros y prodigios. Pero ¿cuántas personas han testificado de las señales y prodigios del Señor en sus vidas, en cuanto a sus familias, de pronto en cuanto a su matrimonio, en cuanto a su vida familiar, en cuanto a sus negocios? Pero también entran en la incertidumbre. ¿Será que sí se cumplió esa señal? Cuando prácticamente lo ven, lo palpan, otros inclusive palpan. Pasan como el hombre de la mano seca que el Señor sanó. Era visible, pero también era palpable porque él se podía estirar la mano y moverla, una mano que tenía seca. La pudieron ver todos los que estaban alrededor de Jesús. Pero ¿cuántas personas viendo el milagro todavía se preguntan, todavía entre la incertidumbre, la duda? ¿Será que está viendo una señal del Señor? ¿Será que el Señor está obrando acá? Eso mismo sucedió en los tiempos del Señor. Pero como este oficial ya caminó para su casa, entra en esa duda y le viene este siervo, los siervos de él, a decirle: sí, ve que tu hijo vive, tu hijo está sano. ¿Cierto? Pero aquí no dice qué enfermedad tenía, pero cuando él dice que su hijo estaba a punto de morir, pero también dice que su hijo vive, fue sano, de qué enfermedad tenía, pero también pregunta a qué hora y fue que él fue sanado. Y él tiene la respuesta a lo que dice el Señor. Tienen muchas veces que vivir situaciones difíciles para llegar a creer en las señales, pero también para que crean que todos los de su casa creyeron lo que él decía. O sea, prácticamente todos estaban atentos al hijo de este oficial que estaba enfermo. Pero como el mismo Señor lo envía a este hombre que ve a tu casa, ese oficial, que su hijo ya está enfermo. Y los de la casa lo ven y es para darle la gloria a Dios. ¿Cuántas señales han sucedido en su vida que usted no ha entendido? Y aún así le pide señales a Dios. Hay personas que Dios les ha respondido, pero no creen a las señales que el Señor está haciendo a través de su vida. Porque tal como le sucedía al Señor Jesucristo, así sucedía con muchos. Quiero que me acompañe al libro de Hechos. Vamos a mirar Hechos capítulo 2, miremos del 22 al 24.
Vamos a ver algo impactante que pasó con Pedro. Como Pedro, un hombre en el cual el Señor empezó a manifestarse primeramente a través de su vida, esto fue en el tiempo del Pentecostés. Hechos 2, 22 al 24. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabréis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificándole, al cual Dios le levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Mire que acá Pedro se levanta con ese fuego del Espíritu Santo. O sea, pedían señales y Pedro era la primera vez que hablaba en público. Dice que se convirtieron ese día más de 3,000, pero todos quedaron asombrados de la manera en que se expresaba Pedro y cómo les decía cómo fue capturado el Señor Jesucristo, cómo fue llevado, cómo fue flagelado, pero también cómo el determinado consejo determinó crucificarlo, ¿cierto? Al Señor Jesucristo, pero que aún entre el pueblo había hecho señales, milagros, prodigios, y aún ellos no lo creían, pero aún como estaban de admirados viéndolo. Y este hombre, ¿quién es? Este no era un pescador. ¿Cómo habla con denudo esa palabra? ¿Cómo habla con ese fuego? ¿Cómo habla con esa pasión? ¿Cómo habla con esa entrega? Es lo que el Señor quiere hacer a través de su vida y mi vida. Es la manifestación gloriosa del Espíritu Santo a través de nuestra vida, porque el Espíritu Santo se mueve a través del remanente en fuego, y es el fuego del Espíritu Santo que se está moviendo en su casa, en su familia en este momento, y esa es una manifestación del poder del Espíritu de Dios, es una manifestación de las señales del Señor, que está el fuego de Dios en este momento en su casa, en su familia, y cómo el fuego de Dios se mueve. Es el Espíritu de Dios, porque esta es una iglesia de fuego del Espíritu Santo, y es una manifestación de la señal que obra nuestro Señor Jesucristo a través de nuestra vida y a través de la iglesia. Ya que Pedro en ese fuego, en esa pasión, hablaba de las cosas del Señor, pero como muchos creyeron en ese día de lo que el Señor estaba haciendo. Quiero que me acompañen nuevamente al libro de Mateo. Quiero que miremos Mateo capítulo 16. Vamos a mirar del 1 al 4. Mateo 16, 1 al 4. Dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Tremendo, porque cuántas personas miran al cielo y dicen: hoy va a llover, la luna está llena, esto no va a llover esta noche, ¿cierto? Y miran el ocaso del sol, ¿cierto? Y tienen nombres, ya saben lo que va a pasar en el clima, en el tiempo, y no distinguen los tiempos de Dios. Era lo que el Señor los estaba confrontando. ¿Cómo me piden señales? Pero si ustedes conocen las señales del mundo, pero no conocen las señales del Señor. Viendo al mismo Señor, dudaban, la incredulidad. ¿Cuántas veces hemos dudado de las señales del Señor? ¿Será que el Señor está en ese asunto? Cuando usted le pidió que estuviera en el asunto y todavía le pregunta al Señor: ¿será que sí está en el asunto? Cuando el Señor lo está haciendo en su vida, en su casa, en su familia, y duda todavía si el Señor está ahí o no. La incertidumbre es la que no le va a avanzar, y ve las señales como el Señor se está manifestando a través de su casa y su familia, pero aún así le preguntan al Señor: ¿será que sí está? ¿Será que el Señor no está? ¿Cuántas personas? Yo oraba por una señora y la señora me preguntaba, me decía que ella anhelaba tener un bebé, que ella quería quedar embarazada, ¿cierto? Y yo empecé a orar, y lo que el Señor me mostraba, yo le decía: en 3 meses usted ya está embarazada, usted va a estar embarazada y usted lo va a poder comprobar. Y ella todo el tiempo se mandaba a hacer exámenes, una cosa, no creo. Y al 6º mes me dijo: no, el médico me dijo que yo no estaba embarazada. Le dijo: el médico le puede decir, pero Dios, ¿qué le dice? Pues, Señor, usted ya está embarazada. Yo le decía a la señora: usted ya está embarazada. Y me decía: pero es que yo no veo. Le dije: pero es que usted ni siquiera se ha mirado cómo está usted. Me dice: pero es que yo siempre he sido gordita. Me decía la señora. Le dije: pero es que usted está embarazada. Le dije: mándese a hacer nuevamente el examen. Se mandó a hacer el examen. El médico le dijo: usted tiene 6 meses de embarazo. Pero ¿cómo? Si no se descubrió antes. La incredulidad. ¿Cuántas personas el Señor usa para una señal? Para mostrar las señales del Señor, señales del cielo. Eso sucedía en el tiempo del Señor Jesucristo. Sucedía que no le creían, viendo las señales que el Señor hacía, viendo los milagros sobrenaturales que el Señor hacía. Nomás cuando el Señor resucitó a Lázaro, dudaban, se burlaban.
dice que viene a resucitarlo, si ya está muerto, cuando decían, pero si ya lleva 3 días de muerto, ya hiede del olor del que se siente desde la tumba de Lázaro, pero cuando el Señor les dijo quitar la piedra, y todos decían, no, ¿cómo la va a quitar ese olor? Cuando le dice el Señor, Lázaro, sal fuera. Cuando manda a los otros, los discípulos, dice, desatadle, porque estaba vendado este hombre en la tumba donde estaba. ¿Y cómo lo vieron? Pero aún así no creían, porque eran los mismos que lo acusaban al Señor Jesucristo. Por eso el tema hoy es las señales. Pero ¿será que nosotros sí le creemos al Señor? O muchas veces le pedimos señales a la Virgen de no sé qué, al santo no sé qué, al santo y le creemos esas señales que vienen del enemigo y no creemos realmente las señales que vienen directamente del Señor. Por eso aquí lo que hablaba el Señor, dice que saben cuándo va a llover, saben cómo está el clima, inclusive saben cuánto tiempo dura la cosecha, cuánto van a poder recoger lo que sembraron, qué tiempo se tarda para recoger esa cosecha, y no tienen en cuenta o no entienden los tiempos de Dios, porque están tan cegados como ese pueblo que estaba siguiendo al Señor, en los cuales lo juzgaban. Dice aquí la palabra, lo dice en el versículo 1, más los fariseos y los saduceos para tentarle le pidieron que les mostrase señal del cielo. ¿Cuántas personas le piden señal del cielo al Señor? Señor, yo quiero ver una señal tuya, si realmente esto es tuyo. Yo quiero una señal tuya, cuando no se han dado cuenta que el Señor ya ha respondido, tal cual sucedía con este tipo de personas. Pero también cuántas personas viven en esa incertidumbre, en esa duda. ¿Será que el Señor me va a responder? Yo le voy a pedir una señal. Pero lo más desgarrador que yo he encontrado, le piden la señal, el Señor le cumple la señal y piden otra señal. Algo como lo que sucedía con la palabra que muchos les predicaba al Señor y no lo creían. No creían, ¿por qué? Porque no tenían la convicción en el Señor, porque buscaban era cómo tentarlo para mirar cómo hacerlo caer. Por eso le dice la palabra, mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Conocemos los tiempos en esta tierra, el clima, la lluvia, el sol, el sembrado, la siega, la siembra, los conocemos. Pero ¿por qué no tenemos conocimiento de los tiempos del Señor, de las señales que el Señor nos da a través de la palabra? Ya que si le pedimos al Señor una señal a través de la palabra, Él no la da a usted y a mí, y ahí es donde el Señor viene y obra. Ya que siempre si los fariseos y los saduceos buscaban al Señor era para tentarlo, pero quienes han estado todo el tiempo detrás de Él y aún viendo las señales y prodigios que lo acompañaban, pues pedían señales porque no creían muchas veces que los haría el Señor. Por eso muchos lo tildaban de pronto que era un fantasma. Inclusive los discípulos, cuando el Señor caminó sobre el mar, viene un fantasma. Cuando le decían al Señor Jesús, es que usted echa a los demonios por Belcebú. Como el Señor le decía, ¿cómo el diablo estaría dividido? Que estaría dividido, ¿cómo el diablo echaría fuera al diablo por sí mismo? Muchas personas lo juzgaban al Señor, pero cómo el Señor los confronta con lo de la tierra, pero cómo no conocen las señales de los tiempos del Señor, porque no entienden las señales de los tiempos de Dios, porque es una generación mala. Mire lo que le habla el Señor, dice que es una generación mala y adúltera, quienes dudaban de lo que el Señor hacía y le pedían señal, ya que la única señal que verían era la de Jonás, la que les estaba diciendo anteriormente, y esa señal que al tercer día Él resucitaría. Y muchos se burlaban del Señor. Pero lo más tremendo es que los mismos discípulos dudaban que Él fuera a resucitar al tercer día, cuando ya se los había dicho el Señor, varias veces se los había dicho. Quiero que me acompañen nuevamente al libro de Juan. Miremos el libro de Juan, capítulo 2, vamos a mirar del 18 al 22. Juan 18 al 22. Juan 2, 18 al 22. Dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Como ellos ni creían que esos templos, porque muchos se fijan, pero ¿cuánto tiempo lleva construido esto? Pero es que usted no ha visto ese monumento, ¿cuánto se tardaron en construirlo? Decían estos hombres, ¿cómo viene a destruirlo en 3 días? Y como no entendían, por eso el Señor habla de las señales, el tema es, no entendían las señales de los tiempos, que aquí él hablaba era de su cuerpo.
que sería destruido, sí, pero al tercer día resucitaría. Pero ellos pensaban que le estaba hablando del templo ese que estaba ahí. Pero como los mismos discípulos creyeron, dice ahí. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había hecho esto y creyeron a la escritura y a la palabra que Jesús les había dicho. La duda, la incertidumbre. ¿Cuántas personas viven en la duda, la incertidumbre porque le piden una señal? El Señor les dice que sí, les va a mandar la señal, les va a dar la señal, pero no creen. Y cuando la ven, ¡ay, sí! El Señor ya lo había dicho, tal cual como los discípulos. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 6, miremos del 28 al 36. Juan 6, del 28 al 36. Dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo os dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Aún el Señor les hablaba del pan del cielo, les corroboraba cómo el Señor envió maná del cielo al pueblo hebreo cuando estaban en el desierto. Les dio de comer, dice que usó a Moisés para enviar maná del cielo al pueblo, ¿cierto? Pero como tenían el pan del cielo al frente de ellos y no creían. Pero cuando le dicen, Señor, danos de comer de ese pan para tener vida eterna. Pero vuelve el Señor y les dice, no os lo he dicho, pero no creéis. Tremendo, porque nosotros hemos visto las señales del Señor. Señales en las cuales cuando hay una conversión genuina, podemos encontrar esa conversión, un encuentro personal con Jesús. ¿Cuántas personas han tenido esa señal de esa conversión, pero se han vuelto del mundo y después hablan mal del Señor? Tal cual como lo que sucedía en el tiempo del Señor Jesús. Veían los milagros y aún así lo juzgaban, lo tildaban, lo criticaban. Inclusive cuando lo agarraron al Señor Jesús, muchos lo escupían, lo trataban mal, crucifícale. Pero ¿cuántas personas el Señor les ha dado señal? Pero aún así se vuelven al mundo porque creen que están mejor en el mundo. Entonces acá encontramos precisamente que según ellos podían una señal para poder creer, pero ni aún viendo al Señor podían creer porque les podían señal que qué es lo que tú haces para que te creamos. ¿Cuántas personas el Señor nos ha llevado a orar y qué señal hace usted para creer que viene de Dios? Si usted y yo llamamos la palabra, es más que suficiente. La palabra, dice que la palabra cumple su función por la cual es enviada. Esa palabra que usted y yo llevamos en el nombre de Jesús, pero si la llevamos en el poder del Espíritu Santo, esa señal se cumple en esa persona con la palabra. Solo la palabra. Si el Señor se quiere mover a través de nuestras vidas con milagros, señales y prodigios, es el mover del Espíritu Santo. Pero solamente con que demos la palabra, ya está la señal, el mover del Espíritu Santo. Por eso hay personas que les hablamos de la palabra, le predicamos de la palabra y sienten que se retuercen. Pero es que usted me empieza a hablar y no me gusta, me irrita. ¿Qué es lo que no me gusta de usted? No, ¿qué es lo que tiene usted que no ha querido salir de usted? Ese es el mover, esa es una señal, es el mover del Espíritu Santo. Vamos nuevamente al libro de Mateo capítulo 12. Mateo 12, vamos a mirar el verso 40. Mateo 12, verso 40. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. La similitud que les hace a los judíos con respecto a Jonás, que se cumpliría estas señales tal como sucedió con Jonás, sería con el Señor, ya que sería en 3 días que encontraban las similitudes con Jonás, ya que era para que los de Nínive vinieran a un arrepentimiento delante del Señor, para que no destruyese a Nínive. Pero la diferencia es que Jonás desciende a lo profundo a través del gran pez
por la desobediencia de Jonás, mientras que Jesús descendería al más profundo del abismo por la obediencia. ¿Cuál es la diferencia, no? Uno se fue a lo profundo, se lo tragó un pez por desobediente, pero el Señor se fue a lo profundo por la obediencia, un propósito. Un propósito del Señor el cual tenía con este hombre, pero también como el Señor estuvo 3 días en el gran pez, pero Jesús estuvo 3 días en el infierno para arrebatarle la corona de la muerte a Satanás, al diablo. Por eso hoy quiero orar por esas personas que todavía dudan de las señales del Señor. Pero tenemos que siempre enfocarnos en la palabra de Dios, porque el diablo también hace señales. Por eso es tan importante que aprendamos a discernir los tiempos de Dios a través de las Escrituras, y si esas señales vienen directamente de Dios o del enemigo. Padre, hoy oramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Señor, porque tú dijiste a través de la palabra que nos enviaría el Consolador, que os conviene que yo me vaya porque les enviaré el Consolador, el Espíritu Santo. Por eso dice en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos. Señor, nosotros somos testigos del Espíritu Santo, de lo que tú quieres hablar a través del reino, a través de nuestras vidas. Esa señal se cumple en el poder del Espíritu Santo que opera a través de nuestras vidas, porque la palabra de Dios dice en Zacarías 4:7, no es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. Y es que todo lo podemos hacer, es en el poder del Espíritu Santo. Nuestra humanidad no lo podemos hacer, pero somos esa vasija útil en las manos del Señor para ser usada por el Espíritu Santo. Y oramos, Señor, por esas personas que tú les has hablado, aunque han venido a una conversión delante del Señor, pero que se han vuelto al mundo, que han visto las señales, que han visto un encuentro con el Señor Jesucristo, pero Él vuelve al mundo, los atrapa y los arrastró. Oramos por esas personas, Padre, para que tú los traigas a tus caminos, a tu propósito, a tu palabra, tu verdad, tu voluntad. Dales convicción de pecado, amado Espíritu Santo. Tú eres el único que los puede convencer de pecado, de justicia y de juicio. Tráelos a tus caminos en el nombre de Jesús de Nazaret. Haz señal sobre ellos, Señor. Redargúyelos de pecado, de justicia y de juicio, para que ellos vuelvan a tus caminos a partir de hoy. Padre, y en el nombre de Jesús de Nazaret, que el Espíritu Santo se mueva con señales, prodigios y milagros a través de la iglesia, el remanente de Jesucristo a nivel global, a nivel mundial, y en cada casa, cada hogar, cada familia que nos ve a través de estas redes sociales, que sea el Espíritu Santo moviéndose con fuego, que es el mover del Espíritu de Dios en la iglesia, el remanente de Jesucristo hacia la nación de la tierra. Quiero que continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración. Ya viene un siervo de Dios con la palabra de Dios que le ha dado el Señor con señales. Precisamente con esas personas que se han vuelto al mundo ya habiendo tenido una señal de conversión, de un nuevo nacimiento, pero les ganó el mundo nuevamente, los arrastró. Este siervo de Dios tiene esa palabra para estas personas, para que tengan esa convicción, pero también para esas personas que están dudando de realmente si han tenido un encuentro con el Señor o no. Quiero que entremos en un tiempo más de alabanza, adoración. Ya viene la palabra de la ofrenda, pero quédese usted para la palabra de la ofrenda. De pronto esta sea una señal de que usted no está obrando bien con sus diezmos y ofrendas. Continuemos con un tiempo más de alabanza, oración. Ya viene la palabra de la ofrenda. Quédese porque también es para usted.